Todos Santos es un hermoso pueblo mágico ubicado a unos 3 kilómetros del Océano Pacífico. Fue descubierto por los misioneros jesuitas como oasis en el medio del desierto, y así en el año 1733 se fundó Todos Santos. El pueblo tiene una historia muy interesante que implica las rebeliones de la gente nativa de la península, que no estaban de acuerdo con la llegada de los jesuitas. Hoy en día Todos Santos es reconocido como lugar de mucha cultura y arte, y ha sido cuna de pintores, escultores, artesanos, poetas e intelectuales. Y en mi opinión es uno de los pueblos mágicos más hermosos que he conocido, y totalmente vale la pena visitarlo en su viaje a Baja California Sur. Amigos, la visita a Todos Santos la voy a hacer desde La Paz. De hecho, ustedes también pueden aprovechar su visita a La Paz y conocer más lugares cercanos. En el camino a Todos Santos nos dijeron que es indispensable pasar a desayunar a La Garita, un lugar familiar donde preparan la comida tradicional de Baja California Sur. O sea, dicen, si quieres conocer todo lo más típico de aquí, debes pasar a La Garita. ¿Qué es lo que recomendaste pedir? Que dices que es un combo. Sí, se le dice una combinación chollera. Ok. Es lo que es una machaca artesanal en burrito. Ok, ajá. El tamal y la empanada con los frijolitos refritos, el queso fresco y acá el queso fundido oreado. Oh, wow, ok. Eso es como súper típico para desayunar. Así es. O sea, bueno, yo veo que el platillo es tan grande que me como uno y ya para todo el día Sí. con la energía. Pero está tan rico que vale la pena. ¿Sí? Sí. Ay, voy a probar. Es que ni sé con qué empezar. Buen provecho. ¿Con qué me recomiendas empezar? Con el burrito para Con que el saboree burrito. la machaca más el sabor que le llegue el sabor de la machaca artesanal. Es muy calientito. Ahorita vimos que en la cocina preparan estas tortillas, son hechas a mano totalmente, recién horneadas. Carne, pollo, huevos. Qué Sí, rico. la manera como les hace se ve tan sencillo, pero no lo es. Me pidió un cafecito. Dicen que es café artesanal también, recién molido, de los granos, es un café mexicano. Pero para el burrito. Calientito, todo calientito. ¿Quieres tortilla de harina o maíz? Para el burrito de maíz, de harina. A ver si me antoja probar este tamal. ¿De qué es? Tiene aceituna, papa, cebolla, tomate, Ok. carne y se cocina así al vapor, como si fuera en un baño María, algo así. Muy rico. Oh, wow. Está muy rico. El quesito de rancho, que es muy tradicional de aquí, nos lo traen antes de empezar a comer. La diferencia entre este quesito y este. Es que este es un queso recién hecho fresquecito. Se le llama también chopito o queso panelita. Muy rico, y este es el queso oreado. Bueno, hola, yo soy Lluvia Márquez. Nos encontramos aquí en La Garita, Lonchería La Garita, kilómetro 29, carretera Todos Santos. Pues La Garita ya tiene 35 años. Yo soy la tercera generación. Lo empezaron mis abuelos, Gilberto y Rosario, y mis padres, Carla y Gilberto. Y yo, Lluvia, soy pues ya la tercera generación que está al frente, ¿no? Que sigue con esta tradición gastronómica para nuestro estado. Para mí es un orgullo estar administrando, seguir haciéndolo crecer más, que la gente venga y pruebe todos los platillos californianos, ahora sí que las recetas de los bisabuelos, de los tatarabuelos, como las empanaditas, hacer la machaca, las tortillas de harina,
Las empanaditas de frijol dulce se las recomiendo, es algo muy típico de aquí de nuestro estado. Era el postre que nos daban las abuelas en el rancho, los bisabuelos en los ranchos. Son frijolitos dulces muy ricos y con un cafecito recién colado, pues qué más, es una combinación perfecta. El concepto de aquí de La Garita es que es pues preservar nuestras recetas subcalifornianas, que la gente, los turistas, todos los que visitan nuestro bello estado vengan a probar estas delicias que vendemos aquí. Ahora vamos a entrar al Centro Cultural de Todos Santos. Las casas típicas construidas por los locales, por los rancheros subcalifornianos, ellos utilizaban mucho la vara de palo de arco. Fíjense cómo la entreveraban. Algunos la dejaban así y otros la emplazaban con adobe, con la arcilla o un poco de paja. Y la techumbre siempre era hecha con las vigas y la techumbre con hojas de palma. Se considera como un pueblo de mucho arte, así que aquí caminando por las calles puedes encontrar la cantidad inmensa de las tiendas, de las artesanías que están hechas por las manos de artesanos mexicanos de todo el país. De besos de Guanajuato, o sea, todos los turistas vienen para tomarse una foto. Así algo similar y hay que poner el candado ahí y sellar el pacto con un beso para que el amor sea eterno. O sea, ahí es donde vienen. Yo pensé que con calendario azteca. Bueno, también ayuda. Aquí están los candados de los que ya se han jurado. Aquí está la leyenda. Cuenta la leyenda que si una pareja se besa en este mágico lugar, será su amor por siempre, y si colocan su candado en las rejas de místico rincón de Todos Santos, su amor será eterno. ¿Ustedes creen en esas leyendas? Pues yo sí crees? Yo sin candado. ¿Y tú sin candado perduraste? Sí, tengo 45 años casado. ¡Oh, wow! No, muchas felicidades. Felizmente casado. No se dice que nada más casado, tenemos que decir felizmente, porque si sabe la mujer, claro. Felizmente casado, 45. Y no necesita cantar. Recorrido conociendo las calles y me quedé impresionada porque es un pueblo muy bonito, muy arregladito, las casas son hermosas, estoy así de como que de un pueblo verdaderamente mágico. Amigos, estoy en uno de los puntos más icónicos de Todos Santos, que es Hotel California, y pues aquí veo que hay muchos turistas que se acercan para tomar fotos porque es un hotel muy famoso. El
Hotel California fue fundado en el año 1948 por un migrante chino llamado Sr. Wong. En sus tiempos fue un lugar muy popular. Cuando el famoso grupo Eagles sacó su canción Hotel California, se corrió el rumor que cantaban sobre este hotel, lo que fue totalmente falso. Pero aún así, hasta el día de hoy muchas personas lo relacionan con esta canción. Enfrente del Hotel California podemos encontrar un mercadito con artesanías de piel. Me están comentando que estos productos se hacen aquí. Amigos, ahora nosotros llegamos a la playa de Cerrito, donde vamos a practicar el surf. Les cuento que esta playa se encuentra algo retirada de Pueblo Mágico, Todos Santos, así que para llegar se necesita o tomar un taxi o si vienen en el carro propio, pues es mucho más fácil. Veo que aquí también hay varias construcciones alrededor, así que pues me imagino que la gente viene y se hospeda justamente aquí. Todos Santos se encuentra en la costa del Océano Pacífico. De hecho, por eso me gusta mucho este viaje desde La Paz, porque en La Paz yo estaba en el Mar Cortés y aquí pues ya es otra experiencia con el Océano Pacífico. Aquí en la playa de Cerrito voy a tomar unas clases de surf. Por ser sincera, ya lo he probado y no pude dominar la ola, pero vamos a ver cómo queda aquí. El intento cuenta también, ¿verdad? Miren amigos, la playa se llama Cerritos por los ceros que tienen, en realidad están como que alrededor de toda la playa. Si miran, la tabla tiene líneas donde las cuales más o menos nos indican dónde debe ir nuestro cuerpo y dónde más o menos debemos pararnos. Normalmente el parado del pie es más o menos una posición de una sentadilla así horizontal. Todo el tiempo los pies van a ir horizontales, nunca de esta manera, siempre aquí en el centro de la tabla. Tu posición debe ir más o menos en esta parte de aquí, tu pie de enfrente en este pie o hasta aquí, nunca más adelante porque la tabla se clava y entonces eso va a evitar que nos caigamos, ¿vale? Sí, dominé la ola y subí al surf. Que me encantaron mis clases. O sea, la vez pasada que probé me cansé muchísimo y no pude hacer aquí. Sí, bueno, no como quisiera, pero para hacer primera vez, de primera clase, para poder levantarme en la tabla. La verdad no estoy ni cansada ni nada, estoy muy feliz de una experiencia increíble.
Wow. Gracias. Después de divertidísimas clases de surf, regresé a Pueblo Todos Santos para comer porque claramente ya me dio muchísima hambre. Y estoy en un restaurante que se llama Oestera. Estaba pasando por la calle y me encantó cómo se ve de afuera, entonces dije, vamos a probar qué tal está su comida. ¡Qué rico! ¿Cuál es la salsa de frambuesa? ¿Esta? Me dijeron que una salsita de frambuesa. Yo digo que probemos todas. Esta es la mini tostada cruda. Es una tuna aleta amarilla, viene marinada en ponzu, viene con la tostada de maíz frita, viene con un dip, con un fondo de aioli de chile habanero, viene con los puntos de mousse de guacamole, cebolla morada y estos son brotes de melón también. Este es chile pasilla deshidratado. Lugar, Pueblo Mágico Todos Santos. Hermoso pueblo, rico, comida, linda gente. Quedé encantadísima. Claramente Todos Santos ya está en mi lista de los pueblos mágicos más bonitos que sean de México. Y pues yo ahorita, ya después de comer, voy a regresar a La Paz y pues seguir con mi viaje por Baja California Sur. Espero que les haya gustado este video. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.